Cordial saludo. Para el desarrollo de la actividad de cultura y procesos políticos, analizaremos la incidencia del rock en la cultura política brasilera. La presente exposición examina algunos elementos importantes entre la cultura política, el capital social en Brasil y la influencia del rock en el desarrollo histórico de esta. Teniendo en cuenta lo que vive actualmente esta nación, se desea que los ciudadanos sean parte activa en la construcción de los escenarios posibles para la convivencia, buscando sacar a esta potencia mundial de los problemas de corrupción en los que se encuentra, volviéndola a posicionar como determinadora del devenir en Sudamérica. Por esto se espera o se plantea el empleo del género musical el rock como un instrumento de cambio, que ya lo fue durante los años 60, 70 y 80. Teniendo en cuenta esta información, analizaremos algunos autores, sus escritos y la forma como ellos observan la influencia del rock y de el género rock en la parte política y cultural del Brasil. Iniciamos con Marcelo Vaquero en el Capital Social y Cultural Político en Brasil, Posibilidades y Límites, el cual manifiesta que se debe contribuir con el debate actual sobre la necesidad de reinventar la sociedad en Brasil, abriendo espacios reales de participación de las personas en la determinación del futuro. Para Oliveira Lima, en su escrito Aspectos socioculturales de la llegada del rock and roll a Recife, Brasil, en los años 50, se busca caracterizar los aspectos socioculturales de este proceso mediante entrevistas semiestructuradas y una investigación documental en 3 periódicos locales de gran circulación en un periodo de 1955 a 1959. Para Juan Pablo González, en el Grito del Amor, una actualizada historia temática del rock, se manifiesta que el rock es el género musical sobre el que más se ha escrito en el mundo. Se tiene múltiples miradas que admiten sus prácticas performativas, su texto literario y musical, sus formas de reproducción y de consumo, su articulación social y su relación con el arte, lo cual ha hecho el rock un tema favorito de especialistas e intelectuales de la contracultura. Según Nadia dos Santos Aguiar, en Rock Cristiano en la Tierra del Axi, el Candomble, las identidades de los rockeros de Cristo, el rock, la música y la religión específicamente repercuten en el discurso por sí mismo, en un claro movimiento de identidad sobre lo que es ser un rockero de Cristo. Para Eliana Bastida Ramos, en los años 60 y 70, Brasil, Juventud y Rock, se menciona la relación que hay entre el surgimiento del rock and roll y la formación de una cultura joven de carácter mundial, destacándose en el seno de este proceso del Brasil de los años 60 y 70, época en la que estaba la dictadura y el bipartidismo en esta sociedad. Según José Roberto San, en su escrito Música Popular Brasilera, Industria, Cultura e Identidad, si hay una propuesta de periodización de la historia de nuestra música popular con el objeto de contribuir a la comprensión de las diferentes formas por las cuales los elementos simbólicos relacionados con la cuestión de la identidad fueron traducidos y reproducidos por esta manifestación cultural. Para Ramón Garibaldo Valdés, en su escrito El ruido y la nación, cómo el rock iberoamericano redefinió el sentido de la comunidad en Latinoamérica, se hace referencia a que el rock pasó de ser considerado una expresión cultural ajena a convertirse en el eje de promoción regional de la unificación, rompiendo las barreras nacionales erigidas durante el siglo XX en Latinoamérica. Según Rubens de Freitas Benavides, en su escrito Escenarios modernos y posmodernos en Brasil, Juventud, Política y Rock and Roll, se busca la necesidad de analizar y reconocer y visibilizar las voces y acciones de los jóvenes como grupo humano, que resultan especialmente afectados por las complejas dinámicas sociales en los ámbitos locales. Para Adrián Pablo Fanjul, entallado y demarcación, composiciones transpuestas entre el rock de Brasil y Argentina, se hace una serie de relación entre las transformaciones que se producen, las composiciones de una discursividad y una lengua a la otra, en lo referente al contorno de las figuras y de las voces representadas en la enunciación. Para Francisco Castilla Ávila, la cultura rock pop, el Festival de Río en 1985, que duró alrededor de 10 días en Brasil, y reunió a cerca de 1.300.000 personas, fue una especie de Woodstock que permitió la redefinición de la contracultura latinoamericana, influyendo en la sociedad de manera perdurable en los años 60, 70, 80, 90 y en su época, tomado del Woodstock del año 69 en Estados Unidos, el cual, a través de la cultura hippie, tuvo gran influencia en la política de los años 70 y en la guerra de Vietnam. Según Susel Ann Reil, en Más allá del nacionalismo, trayectorias etnomusicológicas en Brasil, la investigación musical fue instigada por sentimientos nacionalistas, lo que generó tradiciones de investigación dirigidas a recoger etnografías folclóricas y descriptivas. Para Lorraine Liu,
in Music and National Culture, Pop Music and Resistance en Brasil. A finales de la década de los 60, Brasil estaba experimentando un auge en la televisión en la industria discográfica, como parte del llamado El Milagro Económico de 1968 al 74, provocado por la apertura del mercado por parte de la dictadura militar a capital internacional, lo cual permitió la llegada como tal y la explotación del rock como símbolo de protesta. Según Pedro Pablo Afunari en Conservation of Cultural Heritage in Brasil, Sound Remarks hace referencia al uso y consecuencias de la conservación del patrimonio cultural, concluyendo con propuestas para preservar el patrimonio y respetar los derechos y preocupaciones de las personas. Para Jan Sneck, en su escrito Nuevas distinciones, el impacto de la clase y la raza en las preferencias culturales de la juventud en Ciudad de Cabo y Belo Horizonte, hace un análisis o una comparación por medio de entrevistas entre la sociedad sudafricana y la sociedad brasileña, mostrando las preferencias culturales y mediáticas de los jóvenes brasileños. Según Lucía Herrera en su escrito Preferencias musicales y personalidad en los brasileños, las preferencias musicales están impulsadas no solo por la personalidad, sino que en algunos casos también están impulsadas por variables socialdemográficas. Como conclusión tenemos que el rock fue adaptado como forma de expresión de la juventud latinoamericana que tenía el deseo de protesta e inconformismo en los años 60 y 70, producto de las dictaduras políticas que ejercían en el continente. Para el caso de Brasil, la dictadura política del 64 y el bipartidismo hasta los años 80 presentaron una serie de violaciones, lo cual permitió que el rock fuera adaptado como medio de expresión de mensajes políticos, buscando cambiar la mentalidad política de todo un país y de Latinoamérica. Gracias.